Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la jornada técnica sobre innovaciones para la mejora de la sostenibilidad del trigo que organiza la Asociación Española Agricultura y Conservación de Suelos Vivos. Esta jornada se enmarca dentro de las acciones de difusión del grupo operativo supranacional denominado Innovaciones para la mejora de la sostenibilidad ambiental y económica de la producción del trigo en España, o también conocido como Grupo Operativo Innovatrigo. Se trata de un proyecto subvencionado por el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 y que está cofinanciado por fondos FEADER y por fondos FEGA. La Asociación Española de Agricultura y Conservación, como no podía ser de otra manera, tenía que estar involucrada en un proyecto que, sin duda alguna, promociona un conjunto de buenas prácticas entre las que se encuentran la siembra directa en el cultivo de cereal, un cultivo sumamente importante en nuestro país y que, por tanto, pensamos que para alcanzar la sostenibilidad es importante que técnicas de agricultura y conservación formen parte de un conjunto de buenas prácticas que a lo largo de esta jornada pues irán exponiendo por todos los ponentes y los participantes en la mesa redonda. Nos complace contar en este evento para inaugurarlo con Rosa Gallardo Cobos, directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba, y con Jesús Gil Ribes, coordinador técnico del Grupo Operativo Innovatrigo y catedrático de la Universidad de Córdoba. Buenos días, Rosa, buenos días, Jesús. Yo lo que simplemente voy a hacer ahora es dar la palabra a Rosa en primer lugar para que proceda con la inauguración y después Jesús, pues que presentará muy brevemente lo que es el grupo operativo y también dar la bienvenida en nombre del consorcio que forma parte de este grupo operativo. Buenos días, Rosa, cuando quieras. Pues buenos días, Óscar, y buenos días a todos. Muchísimas gracias, en primer lugar, a los organizadores por invitarme a la sesión inaugural de esta jornada técnica sobre innovaciones para la mejora de la sostenibilidad del trigo del Grupo Operativo Innovatrigo para la ETSIAM, que tengo el honor de dirigir. Pues la verdad es que siempre es una satisfacción poder participar en actividades que nos acerquen al sector y que nos permitan trabajar con el sector. Yo creo que si hay algo que nos caracteriza es la preocupación por la innovación y por dirigir nuestros esfuerzos a las necesidades reales del sector. Por tanto, encantado de estar implicado en proyectos como este. La implicación de la ETSIAM en general en grupo operativo ha sido altísima y personalmente soy una defensora a ultranza de esta forma de trabajar, de esta forma de crear ecosistemas en los que participan todos los actores para convertir el conocimiento en verdadera innovación. Yo creo que esta es la verdadera co-creación de la innovación que tanto necesita el sector. Y en este caso es un grupo operativo que está tratando de innovar en un cultivo muy necesitado de innovación, un grupo que está teniendo resultados interesantísimos para este cultivo, así que encantados de verdad de poder estar implicados en esta estructura de grupo operativo. Quería destacar también la importancia de innovar para mejorar simultáneamente la respuesta que hay que dar a las necesidades de productividad y de sostenibilidad. Yo creo que ese es el reto más importante que tenemos y es ahí donde este grupo operativo está poniendo el foco. Es decir, cómo mejoramos la productividad de este cultivo, cómo mejoramos la situación productiva y económica del cultivo, pero respetando también las necesidades de la sostenibilidad de esa triple dimensión, ¿verdad? Económica, social y ambiental. Yo creo que podemos avanzar simultáneamente en productividad y en sostenibilidad y es esencial analizar cómo esas buenas prácticas agrícolas pueden tener impacto positivo en lo económico, lo ambiental y lo social simultáneamente. Yo simplemente ya por último quería felicitaros porque conociendo las dificultades por las que hemos atravesado en estos meses habéis proseguido con la actividad del grupo y aquí estáis, así que creo que eso es lo que demuestra el compromiso de todos y el valor de vuestro trabajo. Así que, bueno, enhorabuena, gracias de nuevo y os deseo de verdad una fructífera jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Desde luego, si hay una universidad en España puntera en investigación agroalimentaria, es la Universidad de Córdoba y seguro que la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes pues tiene muchísimo que ver en eso. Realmente siempre que desde la asociación hemos querido abordar un proyecto, siempre hemos querido contar con la universidad, pues no en vano, pues Jesús Gil, que aparte es presidente de la asociación, pues realmente existe una sinergia muy importante, muy interesante.
Jesús, te cedo ahora la palabra para que procedas continúes con la inauguración. Muchas gracias, Rosa. Muy bien, gracias, Óscar, y gracias, Rosa, siempre por tu apoyo y por tu presencia siempre en todos los eventos. Y bueno, yo lo que quería decir muy brevemente es que este es un grupo operativo transversal, que es una de sus principales características, en la cual participa la ETC, participa también la Asociación Española de Agricultura y Conservación, AgriFood, Tarazona, una empresa de fertilizantes, y luego participa Carrefour, que es una gran distribuidora, y también tiene como colaboradores a Decop y al Grupo N, ¿no? Entonces, bueno, realmente este grupo busca desarrollar, demostrar que se puede hacer un pan bajo en emisiones y implica a toda la cadena, implica a los agricultores, implica a la minera, implica a la distribución, o sea, y realmente, bueno, pues creemos que puede tener unos resultados interesantes por varios motivos. Primero, porque se ha elaborado un manual de buenas prácticas agrarias para decir cuáles son las prácticas que permiten llegar a este resultado. También se ha desarrollado un curso online de formación para agricultores y técnicos para que conozcan lo que hace falta para esto. Y muy importante, se implementa una certificación de estas buenas prácticas para que realmente se pueda de alguna manera tener algún sello, algún tipo de distinción que permita el decir que se puede vender un trigo bajo en emisiones y que eso esté certificado. Entonces, bueno, el interés que ha reflejado obviamente por la presencia de estas grandes empresas distribuidoras, como es el caso de Carrefour, y también como es la AN, que es el mayor grupo comercializador de trigo que hay en España, ¿no? Entonces, optimizar el uso del carbono, o sea, conseguir producir un trigo con un mínimo de carbono, es decir, con una máxima eficiencia energética y una máxima sostenibilidad, y que además esto lleve a un reconocimiento de ese trigo que se produce y los agricultores pueden recibir un sobreprecio en su trigo por esas buenas prácticas, incluso también el distribuidor pueda vender ese trigo con un sobreprecio por esa cualidad, creemos que es algo muy importante. Realmente no quiero extenderme nada más porque, bueno, ahora que aún queda una ponencia sobre el sitio que ha sido el grupo operativo, una mesa redonda que yo creo que es realmente lo más interesante de esta jornada. Nada más, dar las gracias nuevamente a Óscar por su presentación y a Rosa por su presencia y a todos los ponentes y participantes y a las personas que están conectados en este momento. Gracias. Pues muchísimas gracias, Jesús. Bueno, tengo que comentar que Jesús lidera uno de los grupos de investigación más activos en el desarrollo de proyectos no solo de innovación, sino proyectos demostrativos dentro del programa LIFE de la Unión Europea. Y luego también puntero en otros proyectos a nivel nacional como Innolivar o el Meca Olivar anteriormente, ¿no? Entonces, digamos que tenemos el grupo operativo innovativo está conformado por un equipo verdaderamente importante y Jesús pues, ha ido relacionado por todos los miembros que forman parte del consorcio, como la ETC, AgriFood, Tarazona, Decop, Carrefour, Grupo AN. Bueno, pues que yo creo que realmente representan la mayor parte de los eslabones de la cadena de valor. Muchas gracias, Jesús y Rosa, por vuestra participación en la jornada y bueno, os invito a que sigáis la jornada, que estoy seguro que será bastante provechosa porque la verdad que la calidad de los intervinientes es bastante buena. Así que, bueno, muy bien. Antes de continuar con la jornada, me gustaría explicar a los participantes la estructura de la misma y cómo interaccionar con los ponentes. La jornada estará básicamente dividida en dos bloques, una primera parte más expositiva, con una ponencia y con la reproducción de un vídeo resumen del proyecto, y una segunda parte más participativa y coral, con una mesa redonda. Tanto en la ponencia como en la mesa redonda se abrirá un turno de preguntas por parte de los asistentes. Para formular las preguntas, pues será mediante preguntas escritas a través de un icono que podrán ver en sus pantallas, bien sea en la parte superior si han accedido a través del móvil o en la parte derecha si han accedido a través del ordenador. Creo recordar que estaban ahí, un icono con un signo de interrogación, pueden escribir su pregunta. Luego que si van a preguntar, indiquen su nombre, indiquen a qué entidad pertenecen y
En el caso de que hagan la pregunta en el marco de la mesa redonda, indiquen a la persona que va dirigida la pregunta. Si se trata de una pregunta general, pues no hace falta que indiquen nada. Simplemente lancen la pregunta de manera abierta a todos los participantes de la mesa redonda y, bueno, quien quiera pues responderá en este caso. Dicho esto, vamos a pasar a la primera ponencia, titulada Innovatrigo, una apuesta innovadora por la sostenibilidad del trigo, y en la que Francisco Márquez, doctor ingeniero agrónomo y responsable técnico de la finca experimental Rabanales de la Universidad de Córdoba, nos expondrá las acciones llevadas a cabo en el marco del grupo operativo y los principales resultados alcanzados en el mismo. Francisco Márquez, pues bueno, pues tiene una gran experiencia en el desarrollo e implantación de buenas prácticas agrarias. Lleva varios años ya gestionando la finca experimental Rabanales, pues multitud de buenas prácticas agrarias, pues destacando la siembra directa, cubiertas vegetales, optimización en la fertilización, técnicas de distribución variable. Seguramente, Francisco, me estoy dejando muchas atrás. Así que, Francisco, cuando quieras, puedes comenzar con tu exposición. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias, Óscar, por tu cariñosa presentación. No sé si me habéis pasado el rol de moderador. Si se ve la presentación. Ahora. Bueno, pues yo voy a comentar un poquito, de manera bastante resumida, el trabajo de un grupo de personas e identidades bastante ilusionadas en lo que hacen y bastante contentas con el resultado que estamos obteniendo. Como bien se ha dicho ya, el grupo superautonómico Innovatrigo lucha un poco por mejorar la sostenibilidad del campo, pero siempre mirando desde la rentabilidad del agricultor. Como representante de este grupo no podía estar otra asociación que la Asociación Española de Técnicos Cerealistas, que engloba a todos los productores. Como coordinador está la Universidad de Córdoba y socio beneficiario AgriFood, la Asociación Española de Agricultura de Conservación, Tarazona, y como colaboradores Carrefour, DECOP y el Grupo AN. Bueno, pues, ¿qué es lo que nosotros pretendemos realizar? Pues la verdad es que como profesionales del sector agroalimentario no podemos concebir un proceso que no sea rentable, esa palabra es muy importante, y sostenible. La rentabilidad siempre debe ir ligada con la sostenibilidad. No podemos pretender hacer procesos sostenibles que no sean rentables para los agricultores, porque si no, no van a ser adoptados por ellos mismos, porque no debemos olvidar que el agricultor, aunque es el mayor defensor del medio rural y de los agrosistemas, también es un empresario que tiene que tener un retorno económico de su actividad. Pues lo que queremos hacer, yo creo que es la frase del siglo, del milenio, hacer más con menos y mejor, generando más valor añadido, maximizando la eficiencia en el uso de los recursos y minimizando el impacto ambiental. Bueno, pues con estas premisas lo que detectamos es que, teniendo en cuenta que el consumidor es el principio y el final de cualquier negocio, el consumidor actualmente tiene una clara tendencia hacia productos sostenibles y una gran percepción hacia el cambio climático, especialmente la gente más joven. Eso de ahí podía generar una oportunidad de negocio que llegara a agricultores que estuvieran haciendo buenas prácticas agrarias, pero que no están percibiendo un incremento en la venta de su cosecha por realizar esos sistemas. De tal manera que lo que pretendemos es ascender en la cadena de valor, dando un valor añadido a través de una certificación que asegure que el pan que compran bajo en emisiones ha sido producido de la manera más ambientalmente sostenible. Con lo que pretendemos, como ya hemos hablado varias veces, es mejorar la sostenibilidad ambiental y económica de la producción de trigo a través de todos los integrantes de la cadena de valor. Es muy importante. Nosotros hemos intentado tener un proyecto lo más transversal posible, incluir a toda la cadena, promoviendo para ello etiquetado de calidad ambiental que proporcione mayor valor añadido a los agricultores y pueda ir ascendiendo a lo largo de la cadena de valor. Para ello, lo que estamos haciendo es integrando a estos actores, agricultores, técnicos, industria transformadora, harinera y la gran distribución, que contribuyan a promover una innovación enfocada hacia una agricultura sostenible, pero focalizando en el cambio climático. Lo que vamos buscando son técnicas que reduzcan el uso de los insumos y hagan una agricultura baja en carbono. Además, para ello lo que estamos utilizando son las nuevas tecnologías.
que fomenten una producción de trigo que reduzcan así el uso del carbono. Y por último, como ya he comentado, pues una certificación que nos permita vender con un label, que posiblemente sea el que aparece aquí en la imagen del pan, el pan bajo en emisiones a través de la distribuidora de Carrefour. Lo primero que hicimos fue caracterizar las zonas productoras de trigo en España. Vemos como de trigo blando la mayor productora con diferencia es Castilla y León, seguida de Aragón y Castilla-La Mancha. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, como la Universidad de Córdoba tiene una finca experimental, uno de los campos demostrativos se puso aquí y el segundo no lo teníamos claro, pero lo que ocurrió es que el grupo N, al cual nunca nos cansaremos de agradecerle la ilusión con la que cogió el proyecto, conoció el proyecto, no participaba, pero inmediatamente se puso en contacto con nosotros y nos pidió colaborar, puso todos sus medios a nuestra disposición, de ahí que tengamos en la Universidad de Navarra y en Garín Noain un campo demostrativo de uno de sus socios en el cual también estamos desarrollando trabajo. Otra de las cosas que hicimos fue ver qué problemas tenía la producción de trigo y como todos los agricultores sabemos, actualmente, por desgracia, tenemos un problema de precios que cada vez al año se acrecienta más, especialmente este año tenemos un problema de precio en trigo blando muy importante. Otro problema importante era la adopción de nuevas tecnologías. Los agricultores, muchos de ellos todavía son muy reacios y la siembra directa está aumentando la superficie, pero realmente no está incrementándose a los niveles en los cuales creemos nosotros que realmente se podría llegar a adoptar. Otra de las cosas que hemos llevado a cabo es un manual de buenas prácticas agrarias en el cual se describen las buenas prácticas que nosotros fomentamos, que aparecen aquí. Realmente eran 10 inicialmente. Hace poco, esto es una cosa viva, teniendo conversaciones con diferentes actores, nos hicieron ver que era muy interesante también incluir una más, que era el uso de semillas certificadas, porque es realmente importante tener una semilla segura y que sepamos realmente que estamos sembrando. Entre estas buenas prácticas, pues está el uso de la siembra directa, uso de nuevas tecnologías como la ayuda al guiado automático, distribución variable de fertilizantes, uso de abonados en la línea de siembra que reducen mucho la cantidad de fertilizante a utilizar, aplicación de fertilizantes con sistemas de liberación, de control de liberación en el suelo, con sistemas que hacen que la ureasa no se libre tan rápido y no se emita a la atmósfera, aplicación de bioestimulantes que mejoran la producción, recolección de la cosecha con monitor de rendimiento para poder llegar a hacer los mapas de distribución variable, aplicación de buenas prácticas en el uso de fitosanitarios, en este caso, como ahora veremos, con respecto a las emisiones totales de carbono, no es muy importante, tiene poca importancia en este sentido, lo que sí que ocurre que ambientalmente la aplicación de fitosanitarios puede llegar a generar problemas y creemos que era interesante tenerla en cuenta en este sentido. Por último, uso de rotación de cultivos básico en la agricultura de conservación, porque nos permite cambiar herbicidas, reducir el uso de insumos y, por último, la utilización de cadena de proximidad. Pues como he comentado, se han instalado varios campos demostrativos, uno en la Universidad de Córdoba, de unas 11 hectáreas, en las cuales se manejan la mitad con las buenas prácticas del proyecto y la otra mitad con las prácticas comunes de la zona, que es el laboreo y como uso de abonos de fondo en distribución a todo terreno y después básicamente urea en 2 coberteras. Después tenemos en la Universidad de Navarra otro campo demostrativo un poquito más pequeño, de unas 5 hectáreas, con la misma filosofía que el anterior. Y después un agricultor que ya en su explotación, en Garín Noain, está haciendo estas buenas prácticas, luego lo veremos en el vídeo, y que está realmente ilusionado con el proyecto. Bueno, pues aquí veis algunas de las actividades que hemos llevado a cabo en los campos demostrativos, tanto en la zona norte como en la zona sur. La siembra de las parcelas con una sembradora de siembra directa, con una característica, tiene atrás una tolva para incorporarle el abono junto a la semilla, lo que nos permite reducir mucho el uso de abono. Además de abonadoras con distribución variable. Esto lo hemos conseguido no a través de los mapas de la cosechadora, porque no los teníamos anteriormente, sino a través de, con una sonda que va midiendo la conductividad eléctrica del suelo, podemos hacer un mapa que vemos abajo
con la variabilidad que tenemos en ese suelo y así hacer un mapa de prescripción para la abonadora que se ve arriba para hacer la distribución variable. También hemos usado tractores que tienen sistemas de, en este caso, es un guiado automático o sistemas de ayuda al guiado que lo que hacen es reducir los solapes de tal manera que no estemos sobreabonando. Bueno, algunos de los resultados que hemos obtenido, vemos como estadísticamente se apreció en el campo de Córdoba una variación en el número de espigas con respecto a las buenas prácticas, que aumentó un 5%. Solo voy a dar resultados del campo de Córdoba porque el primer año no pudimos implantar el campo demostrativo de Navarra porque el proyecto tenía que haber empezado en septiembre del 2018 y realmente la aprobación llegó en mayo del 2019, con lo cual en la universidad habíamos sembrado las parcelas por si nos daban el proyecto, pero claro, en la otra no las pudimos sembrar hasta este año, que ya mostraremos los resultados. Con respecto a la cosecha, esta campaña 2018-2019 no hubo variación prácticamente. Las BPA aumentaron la producción en 89 kilos por hectárea con respecto a una producción de 4.600 kilogramos. Es decir, que este año que cosechamos las parcelas ayer sí que se ha aumentado, pesada en camión toda la parcela. En el laboreo tuvimos una producción de 4.093 kilogramos y en la siembra directa hemos tenido una producción de 4.600. Bueno, la siembra directa, las buenas prácticas, perdón, porque es un conjunto de buenas prácticas, no solo la siembra directa. Si todo esto lo traducimos a dinero, vemos como las operaciones de cultivo hay una reducción muy importante en el uso de las buenas prácticas. El agricultor se está ahorrando 86 euros por hectárea. En las semillas, al utilizar los sistemas de ayuda al guiado, se reduce un poco, pero el coste tampoco es muy importante, unos 2 euros por hectárea. Sí se incrementó en torno a 12 euros por hectárea el uso de fitosanitarios porque se sustituyeron todas las labores por una aplicación de 3 litros de glifosato para controlar la hierba, y el fertilizante sí se incrementó también porque esta primera campaña no pudimos hacer la distribución variable de fertilizantes ya que no teníamos todavía los mapas, y al utilizar en las buenas prácticas bioestimulantes incrementó ligeramente esta cuantía. Esperamos ya tener los datos de esta campaña definitivos en los cuales creemos que prácticamente este valor se va a reducir, va a ser prácticamente igual el coste en unas prácticas que en otras. Trasladándolo ya a valores totales, el coste total en las buenas prácticas por hectárea fue de 887 euros más o menos y en las prácticas convencionales de unos 529, de tal manera que el agricultor se estaba ahorrando 43 euros por hectárea. Si tenemos en cuenta los ingresos brutos directos de la venta de la cosecha, se incrementó en 16 euros, de tal manera que el beneficio bruto, estamos hablando de beneficio bruto, ojalá fuera el beneficio real que obtiene el agricultor. Aquí hay que meter después todo el tema de impuestos, costes indirectos, se incrementaría en 59 euros por hectárea, de tal manera que si además consiguiéramos con la certificación que obtuvieran una prima, que creemos que somos capaces de que se llegue a ver a cabo eso, realmente vemos cómo puede ser muy, muy interesante para los agricultores andaluces y españoles en general. Bueno, ya pasando un poco más al estudio de las emisiones, el estudio de carbono, vemos como inicialmente lo que primero se redujo de manera muy importante fue el uso de combustible. Se redujo en casi un 62%, casi 40 litros menos, al igual que el tiempo operacional, es decir, los tiempos operacionales se redujeron a un tercio. Un agricultor puede llevar o bien 3 veces más tierra usando el mismo tiempo o reducir su trabajo en 3 veces. En cuanto a las emisiones de CO2, se redujeron un 24,4%, es decir, que aquí lo que se ha hecho es un balance de ciclo de vida de carbono teniendo en cuenta todos los insumos, todas las operaciones que se han hecho en el campo, eso se transfiere a energía y finalmente a emisiones de CO2 equivalentes. Conseguimos reducir las emisiones en 340 kilos por hectárea. Vemos como realmente, si vemos ya cada tipo de insumo, en las operaciones de cultivo se redujo en 111 kilos, más del 50%. En las semillas hubo poca reducción, en los fitosanitarios se incrementó levemente, aunque realmente prácticamente no hay diferencia, no es un valor muy importante, porque como vemos es el fertilizante
donde tiene la mayor cantidad de emisiones en el cultivo de cereal. En torno al 70% de todas las emisiones del cultivo se deben al uso del fertilizante. De ahí que si queremos reducir, mejorar el balance de carbono, tenemos que focalizar siempre en este insumo, en el fertilizante. De ahí que tengamos en las buenas prácticas muchas que van focalizadas al uso de estos abonos. Vemos cómo conseguimos reducirlo en casi 240 kilos por hectárea. Si atendemos a dos índices que son muy importantes, que son la eficiencia en el uso del carbono, es decir, cuánto carbono yo consigo capturar con la cosecha con respecto al carbono que yo le he aplicado al trigo para poder obtenerla, y la productividad en el uso del carbono, que consiste en cuántos kilogramos de cosecha yo obtengo por cada kilogramo de carbono que le aplico, vemos como estos índices son muy, muy positivos para las buenas prácticas. Estamos aumentando la cantidad de energía que obtiene el grano con respecto a la que yo le aplico en las buenas prácticas en un 34,7%, y además estamos consiguiendo producir alimentos con la misma cantidad de carbono en un incremento de un 35% casi. Es decir, estamos haciendo una agricultura muy, muy baja en carbono. Esto es muy importante para después poder posicionarlo en futuras políticas que además ayuden a mejorar la adopción de estas prácticas. Otra de las cosas en las cuales estamos trabajando actualmente es terminando el sistema de certificación. Esta imagen precisamente es de ayer aquí en la finca, en la cual una certificadora vino a hacer la certificación de la producción de trigo que estamos teniendo aquí para que después se pueda vender. Hay una seguridad total en la cual el producto que se está vendiendo tiene una trazabilidad completa y ha sido certificado por las buenas prácticas en las cuales se ha producido. Junto con esto se está desarrollando también los cambios que se han de tener en la recepción y almacenamiento de este trigo en las industrias cooperativas, almacenistas, etcétera, y se está trabajando también en el sistema de etiquetado para producir un label que sea diferencial dentro de los lineales. Además, nosotros, estos grupos operativos, tienen una gran parte de difusión. Creemos que es muy importante no solo las investigaciones, sino difundir muy bien qué estamos haciendo. Para eso se ha creado un plan de divulgación, somos bastante activos en web, y después, como se comentará, y además, una de las cosas que estamos intentando hacer con la mayor incidencia y poniendo todo nuestro esfuerzo es propiciar políticas de apoyo a una nueva agricultura innovadora y sostenible. Hemos tenido muchas reuniones con la administración, tanto nacional como autonómica, para promover esto, intentando que se hagan después políticas de apoyo a estas buenas prácticas, y parece ser que hay bastante buena percepción por parte de la administración hacia ello. Bueno, dentro de los resultados de la difusión, como he comentado, tenemos el manual de buenas prácticas que está colgado en la plataforma web. También tenemos un curso online que animo a todo el mundo a hacerlo. Es bastante interesante, no es muy largo. Somos muy activos en web, en diferentes plataformas web. Aquí veréis una imagen un ejemplo de la página web. Y además estamos haciendo diferentes acciones de formación y divulgación como esta. El año pasado la hicimos física, aquí hay algunas fotos de diferentes activaciones. Estuvimos en Genuce, estuvimos haciendo jornadas en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Burgos. Nos reunimos, por ejemplo, en el INIA, con gente del Ministerio, con la Consejería de Agricultura de Andalucía. Aquí tuvimos la suerte también de contar con diferentes directores generales de Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León. Bueno, y este año, debido al COVID, pues estamos haciendo las jornadas de manera telemática. Por suerte hemos tenido una gran aceptación. Creo que son una manera muy interesante de llegar a la mayor cantidad de público posible. Y sin más, agradeceros vuestra atención y ponerme a disposición de las personas que quieran hacer alguna pregunta o cuestión. Bien, la comentamos ahora, la podemos comentar luego en la mesa redonda. Y muchísimas gracias de nuevo por vuestra presencia. Muchísimas gracias a todos los colaboradores del proyecto y sin más, pasamos al siguiente apartado. Pues muchísimas gracias, Francisco. La verdad que ha sintetizado muy bien la gran cantidad de tareas que se han hecho a lo largo de estos 2 años. Yo quisiera poner en relieve que para el tiempo en el que se ha desarrollado este grupo operativo,
la verdad que se ha realizado una labor muy intensa y los resultados que se están obteniendo y que se presentarán de manera definitiva en la jornada final que tendrá lugar el 6 de julio, pues espero que sirvan, como tú muy bien has dicho, para apoyar este tipo de buenas prácticas agrarias, sobre todo en un marco en el que seguramente hablaremos luego en la mesa redonda, se están estableciendo diversas estrategias a nivel europeo, pues que muchas veces ponen en duda la utilización de determinados insumos y nosotros queremos poner en relieve cómo una utilización óptima de ese tipo de insumos también nos puede llevar a un sistema de agricultura sostenible. No se trata solo de restringir, sino de hacer un uso equilibrado y optimizado y yo creo que los objetivos de sostenibilidad se pueden alcanzar igualmente. Tengo una pregunta de Vicente de Santiago, de VDS Comunicación. Pregunta, ¿el proyecto está destinado solo a hacer pan con una certificación de bajas emisiones o de sostenibilidad o también en vender harina bajo marca Carrefour con ese certificado? Lo comento porque el boom que hemos visto en la crisis del COVID-19 por hacer pan en casa, este tipo de consumidor sí que pagaría más por una harina con este tipo de certificado. ¿Creéis que se puede aprovechar el nivel de comunicación con esta tendencia muy comentada y curiosa del confinamiento? Si quieres te la vuelvo a repetir, no sé si es una pregunta larga o son varias preguntas dentro de una. Creo que me ha quedado más o menos claro. Bueno, realmente el proceso de certificación no solo es para trigo, se está haciendo un proceso para todo tipo de cereales, lo que pasa es que el proyecto estamos focalizando en la producción de trigo para pan, pero el proceso de certificación todos los cereales, aquellos, por ejemplo, digamos que si mañana se quisieran producir pastas bajas en emisiones, podrían usar este tipo de certificación. En cuanto a las harinas, sí que lo que no me ha quedado claro decir es que Carrefour está dentro del proyecto, lo está produciendo, pero esto es una cosa pública, pagada con dinero público, el proceso de certificación es público. Es decir, que aquellas entidades que una vez pasado el proyecto quisieran entrar dentro de la certificación, certificarse y después vender sus productos con este label, lo podrían hacer igualmente. Es decir, esto no es una cosa exclusiva de las entidades que estamos trabajando dentro del proyecto porque es una cosa pagada con dinero público de tal manera que es totalmente libre. Sí que es verdad que Carrefour está inicialmente dentro del proyecto y serán los primeros que lancen la marca, pero esa marca después será pública y podrá ser utilizada por todos e incluso si se podrá llegar, si una harinera lo estima oportuno, a comercializar harina directamente para que esas personas puedan llevar a cabo su pan desde su casa o donde lo consideren más necesario. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias por tu participación. Te esperamos luego en la mesa redonda, ¿vale? Vamos a pasar a la exposición del vídeo que resume lo que se ha hecho en el marco de este grupo operativo. El Grupo Operativo Innovaciones para la Mejora de la Sostenibilidad Ambiental y Económica de la Producción de Trigo en España, también denominado como Innovatrigo, se creó con el objetivo de mejorar la sostenibilidad ambiental y económica de la producción de trigo a través de los integrantes de su cadena, promoviendo etiquetados de calidad ambiental que proporcionen mayor valor añadido. Este grupo operativo supraautonómico se engloba dentro del marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, y el Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, como un proyecto vertebrador que actúa sobre todos los eslabones de la cadena de valor. Atendiendo a la demanda de la sociedad actual, Innovatrigo tiene como objetivo elaborar pan a partir de trigo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, mediante el uso de innovaciones en el manejo del suelo y productos agroquímicos, así como la inclusión de nuevas tecnologías y TIC que permitan producir trigo en España de forma sostenible, tanto económica como medioambientalmente.
Es un grupo transversal que abarca toda la cadena, desde el productor, desde el agricultor, hasta la distribución final, y se basa fundamentalmente en hacer una producción que optimice el uso de carbono, es decir, que hagamos unas prácticas que lleven a la mayor productividad en el uso del carbono, o sea, producir más con la menor cantidad de carbono o de energía posible. Esto se consigue, por un lado, con buenas prácticas agrícolas, como puede ser la siembra directa y otras, y también con la aplicación de nuevas tecnologías, como puede ser la distribución variable de insumos, fundamentalmente de abonos, que es donde está la mayor aportación energética. Y lo más importante, se busca certificar estas buenas prácticas de tal manera que el agricultor que siga con estas nuevas prácticas se le podrá certificar y podrá tener un retorno a través de un mayor precio de su producto y en general también a lo largo de toda la cadena de producción. Innovatrigo promueve el empleo de un conjunto de buenas prácticas validadas en los campos experimentales localizados en la finca experimental del campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba, en la Universidad Pública de Navarra y en el municipio de Garinoain. Estas buenas prácticas están basadas en la adaptación y promoción de tecnologías innovadoras que fomentan una producción de trigo rentable y sostenible, mejorando la eficiencia de los insumos a la par que reducen su impacto sobre el cambio climático. Dentro de las 10 buenas prácticas que contempla el grupo operativo, en las fincas experimentales se están empleando las referentes a temas agronómicos, principalmente temas de agricultura de precisión, uso sostenible de fitosanitarios y fertilizantes y referentes a la agricultura de conservación. Dentro de la agricultura de conservación se está utilizando la siembra directa con los beneficios tanto agronómicos como ambientales que conlleva. En esta parcela se están llevando a cabo una serie de buenas prácticas agrarias. Por un lado, agricultura de conservación, que consiste básicamente en no labrar el suelo. Esto tiene una serie de ventajas como son una menor erosión del suelo, un mayor contenido de materia orgánica, ya que captamos más CO2 de la atmósfera, y una mayor actividad biológica del suelo. Además de esto, se ha llevado a cabo un abonado de fondo localizado en la línea de siembra, lo que es el abonado nitrogenado de cobertera. No se ha aplicado con una dosis uniforme a toda la parcela, sino que se ha echado en cada punto lo que hacía falta. Este abono nitrogenado de cobertera que se ha aportado es un abono que contiene un inhibidor de la ureasa. Con esto conseguimos reducir la volatilización de amoníaco y aumentar la eficiencia de este fertilizante. La adopción de las buenas prácticas en los campos del proyecto ha sido positiva, con un aumento de la sostenibilidad del cultivo. Hemos conseguido no solo mejorar levemente la producción, que se mejoró en un 3% el año pasado, sino reducir los costes en cerca de 60 euros por hectárea, lo que ha aumentado el beneficio neto para el agricultor en un 18,5%. Además, reduciendo los insumos. Gracias a las buenas prácticas del proyecto hemos conseguido reducir la huella de carbono en un 25%, lo cual estamos demostrando que son técnicas no solo viables económicamente para el agricultor, sino además muy amigas del medio ambiente. Estos resultados positivos contribuyen a su implantación y fomentan su aplicación por parte de los agricultores. Lo que me ha llevado a comprometerme en este proyecto es, por una parte, una inquietud personal por aprender y mejorar, y por otra, porque me estoy dando cuenta que el modelo productivo actual se está agotando. La Unión Europea busca una agricultura más verde y más sostenible. Necesitamos que nos formen en este tipo de técnicas. Actualmente el nivel que tenemos no es suficiente para aplicarlas. En base a estas buenas prácticas agrícolas, se ha elaborado un manual que permite a los agricultores y técnicos formarse sobre estas técnicas con la finalidad de implantarlas para lograr una agricultura más respetuosa con el medio ambiente y a su vez más rentable económicamente, al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y emplear de manera eficiente los insumos en la producción de trigo. Para completar la formación, se ha diseñado un curso online al que se puede acceder a través de la web del proyecto.
Como garantía de trazabilidad y compromiso en todos los eslabones del proceso productivo, se está trabajando en un sistema de certificación del trigo bajo en emisiones, comenzando desde el campo, pasando por la industria harinera, la elaboración del pan y la distribución del producto final al consumidor. Un pan que se distinguirá en el mercado con un etiquetado diferenciador. Innovatrigo satisface la sensibilidad del consumidor con la sostenibilidad medioambiental basada en el compromiso de repartir equitativamente el valor añadido adicional generado entre todos los eslabones de la cadena. Sostenibilidad medioambiental y económica con efectos directos en la sostenibilidad social del sector agroalimentario. Bueno, pues ya estamos todos, ¿no? Vamos a pasar a la mesa redonda, una parte de la sesión más participativa, en la que esperamos que, bueno, pues que haya un debate interesante, se establezcan debates interesantes con diversos aspectos del grupo operativo y de las prácticas que se han utilizado, de los resultados, etcétera. La mesa redonda, denominada Implantación de buenas prácticas agrícolas y sus beneficios como herramienta clave para sostenibilidad económica, ambiental y social, está conformada por Manuel Gómez Ariza, ingeniero agrónomo y responsable técnico de proyectos de la Asociación Española de Agricultura y Conservación Suelos Vivos. ¿De acuerdo? Manuel lleva más de 15 años dedicado a la promoción de la agricultura y conservación en España, en la Asociación Española, participando en multitud de proyectos a nivel nacional, tanto a nivel nacional como internacional, además de realización de numerosos informes técnicos, organizando y participando en eventos de transferencia al sector, no solo hacia agricultores, sino también a miembros de la administración, a gente de toda la cadena en la producción, ¿no? Luego, otro de los participantes que forma parte de la mesa, Sergio Monzón Bartolomé, licenciado en Química, responsable de más de maíz, Antonio Tarazona, de la empresa Tarazona. Antonio Tarazona, la empresa es una empresa con más de 50 años de experiencia en el sector, con un amplio recorrido en la fabricación de fertilizantes tanto líquidos como sólidos. Y desde el año 2016 incorporó a su gama de productos los productos bioestimulantes. Tenemos también dentro del panel en esta ronda Francisco Márquez, el cual habéis tenido la ocasión ya de escuchar anteriormente en la ponencia. Bueno, ya he comentado un poco su experiencia en la implantación de buenas prácticas agrarias, no solo en la finca experimental Rabanales, sino anteriormente relacionada con siembra directa y cubiertas vegetales. Y luego también, antes no lo he dicho, también participando en muchos proyectos, no solo nacionales, sino también internacionales, proyectos LIFE, ¿no? José María Basanta, ingeniero agrónomo y secretario general de la Asociación Española de Técnicos Cerealistas. En un proyecto que habla sobre trigo, pues lógicamente tenía que estar esta entidad, una entidad sin ánimo de lucro, cuya principal finalidad es la promoción, estudio y apoyo de todas aquellas actividades de investigación científica y técnica sobre cereales y sus derivados. Y lógicamente, si esa es su finalidad, pues su rol en este proyecto es absolutamente indispensable. Y por último, tenemos a Alejandro Castilla Bonete, técnico especialista titular en el área de producción agraria del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, el IFAPA, que es un centro adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Está enormemente especializado en cultivos herbáceos extensivos y un gran conocedor del cultivo de trigo gracias a su amplia experiencia en la Red Andaluza de Experimentación Agraria, coordinando numerosos ensayos en el centro IFAPA Rancho de la Merced, que está ubicado en Jerez de la Frontera, Cádiz. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y si os parece, pues voy a ir lanzando a cada uno de vosotros alguna pregunta para que vayáis contestando y, bueno, pues si aunque la pregunta vaya dirigida a una persona, si en concreto, si queréis intervenir, pues por supuesto no tenéis problema, pedid la palabra y comentáis lo que estiméis oportuno. Empiezo por Manuel Gómez Ariza, que como experto de agricultura y conservación, quería comentarle que uno de los sistemas que se han promovido o se están promoviendo en el Grupo Operativo Innovativo es la siembra directa. Nos gustaría que nos comentase un poco
el grado de implantación que tiene esta técnica de agricultura de conservación en España y los beneficios tanto ambientales como económicos que se obtienen gracias a su aplicación en cultivos extensivos. Bueno, pues lo primero es dar las gracias sobre todo al grupo, ¿no? Porque se ha creado un grupo con unos intereses comunes y con una amplitud de estamentos, de eslabones de la cadena de valor desde el campo hasta la distribución y la venta. Y un grupo que integra muy bien diversos aspectos y digamos que con una proyección de futuro que tiene mucho piso de continuar. Con respecto a lo que me ha preguntado Óscar de la implantación de la siembra directa en España y concretamente también en Andalucía, que es donde un poco nos centramos en esta jornada, pues bueno, decirte que en España en el 2019, ¿vale? Había aproximadamente en cultivos herbáceos extensivos unas 746.000 hectáreas en siembra directa. ¿Vale? Esto constituye casi un 10,4% de la superficie destinada a estos cultivos. Y en Andalucía, pues se sembraron en el 2019 unas 100.000 hectáreas en siembra directa, lo que supone un 11,5%, o sea que está un poquito por encima de la media española. Con respecto a los cereales, ¿vale? Porque estos son los cultivos herbáceos extensivos, los principales cultivos, con respecto a los cereales, pues en España se sembraron 666.000 hectáreas, que son un 11%, y en Andalucía 81.450 hectáreas, que supone un 13,2%. ¿Vale? Decir que de trigo blando tenemos en Andalucía, aunque Andalucía haya sido históricamente una región en la que hay mucha implantación de trigo duro por sus condiciones, en los últimos años se ve que esta tendencia está cambiando y aunque sigue siendo mayor la superficie, pero la de trigo blando está subiendo por diferentes condicionantes y el año pasado de las 350.000 hectáreas que había sembradas en trigo, pues 114.000 eran de trigo blando, o sea que de 2018 a 2019 trigo blando, la superficie sembrada subió un 41%, ¿vale? O sea que la superficie, el cultivo va ganando superficie en Andalucía. Luego, como hemos estado comentando con respecto al proyecto, las buenas prácticas que se han aplicado en la parcela experimental, en la finca, pues dentro de las 10 buenas prácticas que ahora se están ampliando, están las principales que se utilizan de la agricultura de conservación, como son el uso de la siembra directa y la rotación de cultivos, ¿vale? La agricultura de conservación, básicamente, una pincelada que consiste en no alterar el suelo, o sea, dejarlo sin labrar. Para ello utilizamos una sembradora directa para poder implantar el cultivo, una cobertura permanente del suelo, o sea, que desde que se cosecha el cultivo anterior hasta que lo sembramos, pues intentamos mantener el mayor porcentaje de suelo cubierto, ¿vale? Para protegerlo. Y muy importante es la rotación de cultivos, ¿vale? Porque la rotación de cultivos con diferentes necesidades nutritivas, cultivos con diferentes ciclos, fechas de siembra, posibles enfermedades o plagas, pues hacen que tengamos un mayor control sobre las posibles plagas, enfermedades o que podamos tener en nuestras parcelas, ¿vale? Y quería comentar un poquito por encima los beneficios de la agricultura de conservación, como son, pues bueno, para el suelo, la reducción drástica de la erosión,
porque tenemos un suelo protegido con estos restos de cultivo que hemos comentado. Además, al irse degradando poco a poco, se van incorporando en el suelo y aumenta los niveles de materia orgánica, lo cual mejora mucho la estructura y como no se labra, pues la estructura se va manteniendo y se va mejorando en el tiempo. Al mantener ese, digamos, ese ecosistema, ese biotipo sin alterar, pues vamos también ganando en biodiversidad. Y a fin de cuentas lo que intentamos a un medio plazo es incrementar la fertilidad natural del suelo. ¿Vale? Con respecto al aire, pues el hacer menos laboreo del suelo, implicar menos movimiento de maquinaria, implica por un lado menor consumo de combustibles fósiles y por lo tanto menos emisiones directas de CO2 debido digamos, al consumo del motor del gasoil. Y por otro lado, al no romper la estructura del suelo, el CO2 que hay ocluido en los poros no sale a la atmósfera y además hacemos que no haya tanta entrada de golpe de oxígeno en el suelo que lo que conlleva es a que los microorganismos se desarrollen muy rápido y degraden muy rápido la materia orgánica y al final, pues bueno, esos nutrientes no se pueden aprovechar por el cultivo. Y luego con respecto al agua, pues bueno, pues hay una menor escorrentía y por lo tanto una menor contaminación del agua superficiales, una mayor capacidad de retención de agua por el suelo, ¿vale? Al mejorar esa estructura y por lo tanto un menor riesgo de inundaciones y de problemas agua abajo, ¿vale? Y bueno, no sé, Óscar, ¿tiene alguna pregunta más, alguna cosa? Bueno, a lo largo de la jornada, quien quiera preguntar, pues bueno, por el chat de la jornada puede hacer las preguntas y bueno, pues estoy a disposición. Estupendo, muchas gracias, Manuel. La siguiente pregunta va dirigida a Sergio Monzón. Bueno, hemos estado hablando de buenas prácticas agrarias de la siembra directa, pero hay otras buenas prácticas agrarias basadas en las estrategias de fertilización. Sergio, con vuestra amplia experiencia en el sector de los fertilizantes y teniendo en cuenta que el proyecto se han empleado hasta 4 buenas prácticas agrarias relacionadas con este tema, con la fertilización, me gustaría que nos comentase un poquito estas estrategias y cómo han repercutido en el proyecto. Muchas gracias. Hola, buenas. En primer lugar, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, pues yo creo que la repercusión ha sido muy clara cuando Francisco Márquez ha explicado la rentabilidad económica y al mismo tiempo la mejora y la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Evidentemente, los fertilizantes, como bien sabes, es el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen por los fertilizantes, teniendo problemas tanto de volatilización amoniacal, óxido nitroso, CO2, como también problemas de lixiviación, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo ha influido esto? Pues evidentemente, eso estamos hablando del nitrógeno. Si nos fuéramos también al fósforo, hay lugares que hay problemas de eutrificación y lo que al final se ha demostrado es que con fertilizantes más tecnológicos se consigue mejorar la rentabilidad económica del agricultor, como también se consigue mejorar la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Siguiendo más o menos a lo largo del ciclo de vida del cultivo, lo primero que aplicaríamos sería un fósforo. Lo que nosotros hacemos es aplicarlo a la línea de siembra, es un microgranulado, y como consecuencia, al ser un microgranulado, tiene mayor superficie de contacto con el agua y por lo tanto se disuelve mejor, haciendo que este no se bloquee también porque al aplicarlo en la línea de siembra está muy cerca de la raíz y lo puede absorber la planta. Lo importante que sea 100% soluble y asimilable, puesto que el fósforo en forma de fosfatos va a reaccionar en el suelo con cationes de valencia 2, como por ejemplo el calcio, bloqueándose, haciéndose insoluble y por lo tanto no puede ser absorbido por las plantas. Por lo tanto, ahí tienes una mejora que en lugares donde se pueden utilizar otro tipo de fertilizantes más tradicionales, que se aplican entre 200 y 250 kilos por hectárea, pues aplicando 40 kilos por hectárea consigues rendimientos y un mayor desarrollo radicular, ¿no? Posteriormente nos encontraríamos con la fase de las coberteras, donde dependiendo de las zonas habría que aplicar un tipo de nitrógeno u otro, siempre en forma inhibida, para evitar esas pérdidas por volatilización o lixiviación, ¿no? Entonces apostaría bien o por una inhibición de la ureasa o por una inhibición de la nitrificación, ¿no?
Evidentemente, también dentro de ellos estarían también los bioestimulantes, en los cuales podrías apostar para dar un despertar al cultivo de la parada invernal, ¿no? Para que fuera y sobre todo mejorar algún pequeño daño que haya podido dar algún fitosanitario, los herbicidas o los fungicidas, y podrías apostar o por unos aminoácidos o por unos extractos de algas. Si fueras por unos extractos de algas, a día de hoy, con los precios que se pagan por el trigo, pues no sería lo ideal, y por lo tanto nosotros recomendamos siempre los L-aminoácidos que vengan de una hidrólisis enzimática, porque así consigues tener los L, y que vengan que sean vegetales, ¿no? Eso es lo que consideramos que es lo mejor, porque cuando tú haces esas hidrólisis, aparte de haber aminoácidos, hay otro tipo de fitocompuestos que vienen de esos vegetales, que también van a ayudar al vegetal a crecer mejor, a que aumente más sus sistemas internos de la planta y de los metabolismos. Y luego, evidentemente, pues todas las tecnologías disruptivas, tecnologías TIC, que cada vez nos permiten optimizar más la aplicación de los fertilizantes, pues obviamente son herramientas que van a ayudar y van a hacer que todavía se precise mucho más en el cultivo, ¿no? Por lo tanto, en resumen, ha sido una mejora importante, porque los resultados están ahí en producción para el agricultor, y también en beneficio económico, y al mismo tiempo también un beneficio social para el medio ambiente, que está alineado totalmente con Europa, con lo que sería los reto 2, que sería una agricultura sostenible, y un reto 5, que viene de Europa, que estaría dentro de la acción por el clima, optimización de materias primas, ¿no? Y ayudando también a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, porque vienen desde la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Yo creo que ha quedado muy claro que es posible una agricultura sostenible utilizando buenas prácticas agrarias. No hay que, yo creo que existen muchas alternativas para hacer una fertilización inteligente. El Grupo Operativo Innovatrigo la está ofreciendo y esperemos que la Administración tome buena nota de ello, ¿no? Luego, la siguiente pregunta para Francisco Márquez, que bueno, ya se ha comentado previamente, Jesús en la presentación lo ha dicho, la Universidad de Córdoba ha coordinado técnicamente el proyecto tanto a nivel de campo como en el resto de acciones que implican otros eslabones de la cadena productiva. En este sentido, donde un proyecto que implica a diferentes agentes del sector, de la cadena, ¿qué ventajas ves que sean proyectos transversales implicando agentes tan diversos? ¿Crees que son aplicables estas técnicas por los agricultores? ¿Las buenas prácticas que se están promocionando son aplicables a los agricultores? Muchas gracias. Bueno, pues gracias por la pregunta. Yo creo que desde un punto de vista de los proyectos en sí, los grupos operativos son realmente interesantes, y agradezco al Ministerio que hayan tenido esta iniciativa, porque poner en contacto a empresas, entes públicos de investigación, asociaciones, para crear un ecosistema que mejore la sostenibilidad y la digitalización agroforestal es muy, muy importante desde nuestro punto de vista. Y por supuesto, creo que como este proyecto deberían de ser transversales, o sea, focalizar en un punto de la cadena y dejar fuera todo lo demás no va a llegar a que el resultado obtenido pueda ser transferible, de tal manera que nosotros desde un primer momento teníamos que tenía que ser un proyecto vertebrador de todos los eslabones de la cadena, que favoreciera un proceso con un inicio, que sería la producción de ese cereal con buenas prácticas, y un fin, que sería la venta de ese producto con un label que permita un valor añadido que se transfiera a todos los eslabones de la cadena. Y así es como hemos intentado trabajar, y creo que lo estamos consiguiendo, y creo que estamos consiguiendo movilizar muchas entidades del sector, y que puede ser un resultado importante para los agricultores, básicamente, que están en la base de la cadena, pero no los podemos olvidar nunca, y más en estos momentos de crisis económica importante en el mundo del cereal. Bueno, y en cuanto a que si son aplicables, pues realmente creemos que sí. No estamos descubriendo la pólvora realmente, es decir, todas estas técnicas estaban ya en el campo. Lo que ocurre es que estaban en el campo con mayor o menor grado de adaptación, o con menor o mayor grado de difusión. Muchas veces los agricultores, como bien dice Pedro en el vídeo, lo que necesitan es apoyo, formación, y después un
un seguimiento. Lo que sí que es verdad, hay algunas cosas que le pueden resultar más complicadas, como puede ser la generación de mapas de distribución variable, temas relacionados con las nuevas tecnologías, porque es complicado estar al día de todo el desarrollo que está teniendo actualmente, pero sí que es verdad que están surgiendo a la par que en el desarrollo de estas nuevas tecnologías una cantidad de empresas de prestación de servicios, empresas tecnológicas que apoyan al agricultor para la realización de estas operaciones y que los pueden llevar a cabo sin ningún tipo de problema. Por otro aspecto, son técnicas, como se han visto, muy viables económicamente. Es decir, no estamos aplicando nada que sea sostenible, pero que vaya en contra del agricultor. Al revés, lo que estamos mejorando es aún más su rentabilidad económica, con lo cual la aplicabilidad es totalmente directa e inmediata. De ahí que creemos que pueden tener un amplio recorrido y que pueden ser adoptadas por los agricultores en gran superficie, además de una manera relativamente rápida. Es decir, no estamos hablando de que tengan que pasar años para que las puedan llegar a adoptar. Aquella persona que quiera cambiar su modo de producción lo podría hacer prácticamente en una campaña. Con lo cual, creemos que es bastante interesante para los agricultores. Bueno, y sin más, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. La siguiente pregunta va dirigida a José María Basanta. Como ha dicho en su presentación, en un proyecto de este tipo tenía que estar representado la Asociación Española de Técnicos Cerealistas. Quería preguntarle, ¿cómo ha visto durante el proyecto la predisposición del sector harinero y productor y comercializador del pan respecto a la adopción de estas buenas prácticas que se promocionan en el proyecto? ¿Cree que el esfuerzo que supone todo esto va a ser reconocido por los operadores? Pues muchas gracias por la pregunta y buenos días. Realmente la originalidad de este proyecto dentro de los grupos operativos es precisamente que es un proyecto que nace en cadena. Es decir, no solamente pretende desarrollar o aplicar o volver a aplicar con alguna de las tecnologías, de las técnicas que para mí pues realmente que he estado más alejado de la producción y mucho más en la industria, tanto en la harinera como en la panificadora y después en la fabricación de levadura, pues para mí el hecho, por ejemplo, de que sea una práctica, una buena práctica, que para mí me parecía fundamental, como es el caso de la rotación, sea de obligado rescate en este momento, pues demuestra que en nuestro sector hay una desigualdad de desarrollo que no puede mantenerse, ¿no? Es decir, los conocimientos existen, como decía Curro, las tecnologías existen y se aplican, pero no se vertebra. Es decir, hay pequeñas manchas, pequeñas manchas o pequeños brotes donde hay avances y, sin embargo, pues en la generalidad se pierden muchas de las actitudes, de las soluciones que ya estaban perfectamente desarrolladas. Cuando nosotros presentamos a Carrefour este proyecto, dijo sí inmediatamente. Es decir, Carrefour, para que todo el mundo lo entienda, no es que venda, es que está permanentemente controlando cuáles son los intereses del consumidor, permanentemente, de manera sistemática, es decir, no es con campañitas, de manera sistemática. Y capta, por ejemplo, es bastante evidente que pues, la producción en manejo ecológico pues, tiene gran importancia, pero capta también que sostenibilidad, que ya es una palabra que suena un poco manida, pero que la hemos incorporado a nuestra cultura. Sostenibilidad es una obligación, o sea, no solamente es un deseo de un consumidor sensible, sino que es una obligación de toda la sociedad para cambiar nuestro sistema, nuestro paradigma, como se dice ahora. Entonces, realmente, la posibilidad de montar una cadena completa dirigida hacia un aspecto muy concreto, como sería el de producir un trigo en mejores condiciones de sostenibilidad, pues el único obstáculo que va a encontrar siempre es el que ya hemos repetido varias veces y es la remuneración generosa y digamos, justa al agricultor. Y precisamente puede ser contradictorio que hablemos de mejoras en los costes. No, eso es una parte que la aplica la tecnología. Es el esfuerzo del agricultor por ponerse al día y utilizar esa tecnología para poder utilizar servicios prestados por terceros o según ya la organización que sea, una cooperativa o lo que sea, con propios, poder utilizar todo este tipo de tecnologías que le favorecen una reducción, no solamente una reducción de los costes, sino también un aumento de la productividad y la calidad. Lo más importante de todo es que desde el principio el mensaje ha quedado claro
que tiene que ser un reparto del valor añadido generado en toda esta cadena de manera equitativa. Es decir, no equivalente, pero sí equitativa, ¿no? Y mientras no se produzca eso, el modelo fracasa. ¿Y qué posibilidades hay? Pues milagrosamente en España hay más de 10 años ya que hay un proyecto semejante que promovió una multinacional francesa muy importante, aplicado a la producción de galletas, y que no está relacionado con nuestro tema, pero sí con la biodiversidad, ¿no? Pero la filosofía es la misma, es decir, el fabricante de galletas propone un producto más respetuoso con el medio ambiente, en este caso le digo que es la biosostenibilidad, y lo que está haciendo es precisamente trazar el trigo desde su producción hasta la elaboración de las galletas de una manera muy parecida a la que lo estamos haciendo nosotros, para garantizar que el agricultor cumple y, por tanto, ellos lo que hacen es remunerar la buena aplicación de ese compromiso y valorar también los niveles, o sea, la superación de los niveles mínimos de calidad exigidos, ¿no? Quiere decir que es una filosofía que ya existe en la zona, por ejemplo, en Navarra, donde más extendido está, donde ya se está produciendo. Y, por tanto, no es aquello de decir, pues qué original. No es original. Es decir, es una aplicación lógica de una necesidad que hay en los dos extremos de la cadena. Uno, de realmente tirar del carro, porque muchas veces hablamos que nos encanta el tener mayor sostenibilidad, pero luego el precio, ¿no? O sea, el precio es muy importante, sí, el precio es muy importante, pero el porcentaje de consumidores que consideran otros atributos aparte del precio va creciendo cada año en torno a un 10%. Es decir, que ahora mismo hay como un 35-40% que está dispuesto a pagar algo más siempre y cuando se le garantice que aquello se está haciendo de una manera veraz, ¿no? Absoluta. Por tanto, yo creo que bueno, todo proyecto siempre despierta pues la ansiedad, digamos, no la ansiedad, pero sí el deseo, ¿no?, de que se vea materializado inmediatamente. También hay que pensar que estas cosas no se pueden montar de la noche a la mañana simplemente con una serie de recomendaciones, ¿no?, sino que hay que hacer un trabajo de implantación del campo. Estamos esperanzados en que Carrefour pueda abordar este proyecto y, si no, pues cualquier otra entidad que tenga interés en entrar en esta filosofía de cadena, pues encantados de poder colaborar con ellos. Muchas gracias, José María. Lo que está claro es que el esfuerzo que se está haciendo en este grupo operativo, donde existen protocolos de certificación de estas buenas prácticas, cristalice en esta etiqueta que, y como tú dices, ya hay ejemplos en otras áreas, pues que el consumidor realmente lo valore. Todo nos indica que puede ser así, ¿no?, que existe un potencial importante en este sentido. Terminamos este primer turno de preguntas con Alejandro Castilla, bueno, que procede de la parte técnica e investigadora de la Administración, y como ha comentado anteriormente en su presentación, tiene una amplia experiencia en proyectos relacionados con cultivos herbáceos extensivos, ¿no? Como han comentado anteriormente, con muchos años en la espalda con la RAEA, la Red Andaluza de Experimentación Agraria, que, bueno, está basada en la caracterización varietal de los cultivos a través de redes experimentales. Quería preguntarte, Alejandro, ¿cómo afectan las características varietales a la producción y la calidad del trigo? En este sentido, ¿cómo influye el cambio climático en la elección de las mismas? En primer lugar, agradecer al grupo del proyecto, bueno, que haya tenido esa iniciativa de esta jornada y que hayan querido contar conmigo. Desde luego es un placer compartir esta mesa redonda con amigos, porque a todos los conozco, en mayor o menor medida. Algunos ya son algunas décadas las que hace que nos conocemos y que trabajamos juntos. Y bueno, en relación a la pregunta que me hace, efectivamente, claro que es importante el peso de las variedades o las características de las variedades de cara a la industria, porque las variedades, el resultado de una variedad en campo está fundamentalmente compuesto por un peso genético que aporta la variedad y por el peso ambiental de las condiciones en las que se ha desarrollado el cultivo, ¿no? Así que, bueno, el tener variedades que tengan un peso genético que defina en gran medida aquellas características de calidad o aquellas cualidades que prefiere la industria, pues sin duda ninguna, pues hacen que tenga una mejor comercialización o tengan un mercado mucho más directo y mucho menos complicado a la hora de colocarse esa producción, ¿no?, por parte de esa variedad. Y en relación al cambio climático, la respuesta está en la semilla certificada. La semilla certificada, al margen de que, bueno, nos aporta unas garantías
garantías en cuanto a germinación, a pureza varietal, etcétera, etcétera. La compra de la semilla certificada, parte de ese dinero que se emplea en la compra va para apoyar los programas de mejora genética con los que continúan mejorando las empresas las variedades, ¿no? Los programas tanto públicos como privados o como público-privado de mejora hacen que año a año vayan saliendo variedades que van aportando mejoras en relación a las variedades anteriores, ¿no? En cuanto a rendimiento, fundamentalmente, y, bueno, resistencia a enfermedades, características de calidad, etcétera. La clave del por qué el tener los programas de mejora, bueno, y más concretamente si los programas de mejora se testan o nacen en España o las variedades que se mejoran en otros países finalmente se comercialicen a través de que entren a través del registro español, ¿no? Y es que es importante que toda esa selección se haga año a año en el lugar en el que después van a cultivarse las variedades. ¿Por qué? Porque se está haciendo una selección año a año con los cambios que va acarreando las variaciones climáticas en cada lugar, ¿no? De forma que la selección que se está haciendo en este momento no era la selección que se podría hacer hace 30 años, porque el clima efectivamente está cambiando, pero las aportaciones que nos hacen las variedades o los distintos programas a través de los distintos programas de mejora hacen que no solo no notemos los problemas en nuestros cultivos, en general, no voy a hablar de años particulares porque año a año tenemos muchas dificultades, ¿no? Pero en la media de los últimos años hemos incluso incrementado los rendimientos y afinado con el tema de la calidad. Aunque la calidad, lo de afinar con el tema de la calidad es un poco complicado porque la industria es muy estricta a la hora de las características de calidad por las que están dispuestos a pagar un sobreprecio en un momento determinado. Así que la garantía de que tengamos herramientas en el futuro para seguir con el cultivo del cereal y de cualquier cultivo está sin duda ninguna desde nuestro punto de vista en la compra de semillas certificadas, que es la que garantiza que vamos a seguir teniendo variedades que van a mejorar y que se van a adaptar a todos estos cambios, ¿no? Por daros un apunte, este año concretamente hemos tenido un problema de estrés hídrico en el invierno, hemos tenido un problema de exceso de humedad en la primavera, hemos tenido problemas de enfermedades que hace años que no veíamos, como por ejemplo Puccinia graminis o la roya negra, que es una enfermedad que habitualmente aquí no tenemos porque nos escapamos por ciclo. Bueno, pues este año pues han coincidido todas estas circunstancias y hemos tenido un año bastante complicado agronómicamente hablando, ¿no? Bueno, pues todo esto yo estoy convencido que al igual que ya tenemos variedades en trigos harineros que son resistentes a la roya amarilla, que fue un problema a partir del año 2011, pues estoy convencido de que si realmente estas enfermedades o estas condiciones se mantienen y generan tantos problemas, en pocos años va a haber una respuesta clara por parte de las empresas de semillas, tanto por variedades que salgan de programas de mejora públicos como privados y que van a dar respuesta a todos estos problemas para seguir creciendo con el cultivo. Muchas gracias, Alejandro. La verdad que, bueno, el tema de la utilización de la semilla certificada es una cosa que siempre desde la administración está insistiendo en su utilización porque, bueno, ya has comentado la cantidad de beneficios y para la producción que ello supone y la seguridad que ello aporta para tener un sistema de producción sostenible. Quería animar a la audiencia que, bueno, ahora mismo la audiencia está relativamente tranquila, no veo preguntas en el chat, así que animo a que, bueno, pues que hagan alguna pregunta, cualquier cuestión que tengan para cualquiera de los ponentes o para toda la mesa en general, abordar cualquier tema o cuestión que resulte de interés dentro del marco del grupo operativo. De momento no hay ninguna cuestión en ese sentido, así que voy a iniciar una segunda ronda de preguntas a todos los ponentes. Voy a rogar que una vez que esta primera ha servido un poco para fijar posiciones, pues seáis un poquito más concisos de cara a agilizar el debate. Y en la primera parte de esta mesa redonda ha salido el tema de la etiqueta o del label, ¿no?
Y en este sentido, pues quería abordar a tanto a Francisco como a José María, que bueno, que ya se ha hablado que del grupo operativo se está desarrollando un proceso de comercialización de trigo bajo en emisiones con el CNP, y ya José María también lo ha apuntado antes, de comercializar, digamos, un pan bajo en emisiones de CO2, pues que, bueno, pues que en ese sentido pues ha mostrado su interés Carrefour, ¿no? ¿Pensáis que esta iniciativa es interesante para todos los eslabones de la cadena de valor? Bueno, decía que realmente el valor añadido tiene un origen y no es precisamente el agricultor. Es decir, el origen siempre es perdón, la necesidad de un consumidor. Es decir, lo que se establece como un potencial compromiso a pagar algo más por un producto que me da una satisfacción complementaria. No solamente, sobre todo en un alimento básico como es el pan, no solo me da la satisfacción normal, habitual, de formar parte de mi dieta, sino que me da un estímulo de que yo soy un factor activo en algo que me preocupa. Y como decía antes, ya está muy manida la sostenibilidad, pero es que la tenemos que meter ya en la cabeza de cada cual, en el genoma lo tenemos que llevar ya. La sostenibilidad es una obligación en este momento, y ahora es una obligación urgente. A lo largo de toda la cadena, cada uno de los eslabones, en la medida de sus posibilidades, está trabajando en esto. La sostenibilidad energética es evidente que para las industrias transformadoras pues, es un tema muy, muy importante, y de hecho las inversiones que se están haciendo pues van muy destinadas en ese aspecto, ¿no? Y, perdón, me vais a permitir que beba un poco de agua. Y lo que iba a decir que realmente la importancia que tiene el reaccionar contra los grandes fenómenos que nos están ocurriendo y que parece que ahora descubrimos, pero que estaba claro que íbamos a acabar así, con el derroche que decíamos, pues desde el punto de vista de las empresas se está tomando ya como lo que se llama la responsabilidad social corporativa, ¿no? Que eso suena siempre a grandes empresas, y es verdad, pero las medianas, con espíritu de grande, que son las buenas, y las pequeñas, que también quieren crecer, lo están considerando ya y lo están realizando, ¿eh? Bueno, entonces, a lo largo de toda la cadena se está produciendo siempre una mejora de la sostenibilidad. Pero el gran drama que tenemos, y me repito lo que dije antes, porque es necesario que digamos que no solo los agricultores lo sufren, pero que los consumidores lo entiendan, lo que no puede ser es que siempre haya un perdedor, y ese perdedor sea el que origina, no el valor añadido, sino que el que origina realmente ya la materialización de ese producto que va a satisfacer al consumidor. La propuesta, como digo, no es novedosa, pero sí que hay que decir que es prácticamente desconocida. Es decir, que aquí desde un comercializador de la potencia de Carrefour pues llegue un mensaje positivo hacia un agricultor, pues hombre, no sé yo si será muy frecuente, pero en este caso nuestra sensibilidad es que lo podemos aprovechar. Y vuelvo a decir lo mismo, estos no son proyectos que se implanten de una campaña para otra. Tienen un desarrollo de mancha de aceite, como es lógico, porque hay que basarse siempre en las experiencias. Y no hay mejor experiencia que la del vecino. Es decir, que cuando tú ves una finca que empieza a trabajar de una forma diferente a la tuya, ya te arrimas y preguntas. Después, ya verificas que la cosa va bien. Si encima el otro te enseña que se ha ganado una prima por haber cumplido con todas las BPAs, y no solo eso, sino que en tal variedad o en tal parcela además ha tenido una mejora por ejemplo, de la fuerza, la W, pues de un 10%, y eso se lo priman con otro complemento, bueno, pues probablemente la gente empezará a creer que eso es viable, ¿no? Entonces, por eso digo que es que los desarrollos, las implantaciones en nuestro ámbito agroalimentario son muy lentas. El caso de ese proyecto que os decía yo os digo que lleva más de 10 años. Y la verdad es que están muy satisfechos, porque además tenemos otra serie de inconvenientes, y casi eso mejor que lo diga Curro, ¿no? Es decir, que nosotros podemos aplicar todas las buenas prácticas, pero luego viene, como decía Alejandro también antes, viene un año climatológicamente peculiar y pueden pasar algunas cosas. ¿A que sí, Curro? Evidentemente. Yo estoy totalmente de acuerdo con todos los comentarios de José María, pero creo que es importante enfatizar en lo que él dice, que la distribución debe de ser equitativa en todos los eslabones. Y equitativa
quiere decir que no todos tienen por qué ganar lo mismo. Quizás eslabones como los productores es donde hay que focalizar porque están desarrollando el mayor esfuerzo para después poder llevar a cabo un alimento o un producto con un certificado ambiental importante y que el consumidor reconoce. En cuanto al resultado final, sí que es verdad. Como dice Alejandro, la calidad del trigo está en la genética, pero y más aún en nuestras condiciones están en la meteorología propia de cada año. Por ejemplo, este año ha habido una muy buena cosecha, pero ha habido un problema importante con el índice de caída. El índice de caída está relacionado después con la panificación, de tal manera que, por ejemplo, en nuestro caso hemos llegado a tener trigos que no han sido panificables, aún habiendo hecho todas las cosas lo mejor posible. Eso se debería de tener en cuenta también una vez que esté dentro de la cadena. El sello que habla José María, no el 100% de la harina está certificada por esos problemas que puedan haber llegado, no certificada, sino por esos problemas que puedan generar la meteorología propia de cada año. Porque una de las cosas que debemos de intentar promover es que esto proteja a los agricultores de la zona. De ahí que una de las buenas prácticas sea la proximidad. Es decir, lo que no queremos es que esto se convierta en traigo barcos de Polonia o Argentina o Canadá con la calidad que yo quiero, produzco de esta manera y al final los agricultores españoles siguen teniendo el mismo sentir que tienen ahora mismo, que es una desprotección total de los mercados. Y bueno. Muchas gracias, Francisco José María. Lo que está claro es que, bueno, también pienso yo que hay que hacer una campaña de comunicación al consumidor, que al fin y al cabo es el que tiene que valorar el esfuerzo que se está haciendo desde el sector productor, ¿no? Y bueno, muchas de las demandas que venían del sector antes de la crisis sanitaria del COVID era un poco eso, ¿no? El tema de los bajos precios que percibían algunos eslabones de la cadena. Voy a lanzar una pregunta que estoy pensando en Sergio a la hora la tengo en la cabeza y pienso en Sergio, pero yo creo que todo el mundo aquí tiene que aportar bastante, ¿no? Y esa pregunta está en base al marco político que se está moviendo un poco en Europa a nivel general. Hace una semana se presentó la estrategia de la granja a la mesa, de la estrategia de biodiversidad, donde desde Europa se planteaba objetivos de reducción. Es decir, no planteaba de una manera concreta qué objetivo de sostenibilidad tenía, sino que se basaba cómo había que conseguir la sostenibilidad del sector. Cuando yo personalmente pienso que las herramientas, yo creo que existen herramientas tal y como se han expuesto aquí, como las buenas prácticas para conseguir la sostenibilidad del sistema sin necesidad de fijar unos porcentajes de reducción que en muchas ocasiones pues, no tienen un fundamento técnico. Estamos hablando de que esas estrategias pues, proponen reducir al menos un 20% el uso de fertilizantes, un 50% en el uso de fitosanitarios, dedicar una superficie de agricultura ecológica del 25%. Y bueno, yo estoy seguro que las empresas de fertilización seguro que están pensando cómo buscar alternativas para satisfacer un poco ese tipo de políticas. Son estrategias que si bien no dejan de ser ideas de máximo y que luego cada Estado miembro pues ya verás en qué valor pone esos porcentajes, pero sí es verdad que entiendo que desde el sector, desde las empresas de fertilizantes, pues están tomando buena nota de ello. Sergio, te quería preguntar a ti que yo pienso que encajan estas buenas prácticas dentro de este marco, pero quería saber tu opinión. ¿Cómo encajan estas buenas prácticas relacionadas con el tema de la fertilización dentro de este marco que se está moviendo a nivel europeo? ¿Piensas que esta estrategia es un problema o, por contra, podéis transformarla en una oportunidad para dar un valor añadido precisamente a las buenas prácticas que se están dando dentro del grupo cooperativo? Hombre, yo personalmente opino que esto es una buena oportunidad, ¿no? Para que todo el mundo se monte al carro de la sostenibilidad. Hoy en día todo lo que sería el I+D es un I+D sostenible, no tiene cabida sin ello. Y yo creo que las buenas prácticas con relación con los fertilizantes encajan muy bien. Ten en cuenta que hemos hablado que hemos reducido las dosis de aplicación de fósforo, por lo tanto está reduciendo
un potencial problemas de eutrificación si hubiera unas escorrentías, llegase ese fósforo al agua. Estás hablando de que utilizando inhibidores tú reduces los problemas que pueden haber de lixiviación o de volatilización que producen problemas de las aguas del subsuelo, de contaminación o de efecto de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, Europa, al fin y al cabo, cuando incrementa las legislaciones, lo hace sobre todo en dos líneas. Una, en la seguridad medioambiental y la seguridad alimentaria. Es decir, por lo tanto, nosotros es una oportunidad. Estas buenas prácticas se seguirán utilizando, que luego nosotros desarrollemos productos o vayamos mejorando nuestro portfolio y vayamos introduciéndolos dentro de esto, pues por supuesto, porque a nosotros nos gustan los retos y cada vez lo vamos a intentar conseguir. Pero a día de hoy es lo que hay, es lo que tenemos y es lo que hay en el mercado. Muchas gracias, Sergio. No sé si alguno del resto de los participantes quiere comentar algo con respecto a este tipo de estrategias, pues bueno, porque afectan mucho a los sistemas de producción, a los sistemas de manejo que se llevan actualmente a cabo en la agricultura, ¿no? Bueno, desde nuestro punto de vista, yo creo que estas políticas deben de dejar de ser tan generalistas y focalizar más en los problemas, porque es decir, por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, hay muchísimos tipos de fertilizantes, hay muchísimos grados de contaminación que pueden tener los fertilizantes, con lo cual es verdad que podemos reducir el uso de cierto tipo de fertilizantes que son con un potencial muchísimo más contaminante con respecto a otros, al igual que con los fitosanitarios. Todos sabemos la polémica que hay ahora mismo en el mundo de los fitosanitarios con diferentes materias activas, pero es una realidad que si el trigo no lo tratas contra la roya, vas a tener una pérdida de cosecha tremenda. Hay unas cosas que no los puedes meter todos en el mismo saco, hablando mal y pronto. Y es verdad que quizás debamos de hacer los mismos lobbies de presión que tienen los entes ecologistas, empezar a organizarnos más los productores agrícolas, a los cuales también están los ecologistas, ¿no? No quiero excluirlos a ellos ni mucho menos y entiendo, yo, por ejemplo, soy un gran consumidor de productos ecológicos, es decir, no veo que estemos en competencia ninguna, pero sí que es verdad que son diferentes formas de producir, las dos tan buenas una como la otra. De tal manera que si a los agricultores que producen de una manera sostenible, sin llegar a tener un proceso de contaminación, pero que sí que necesitan de unas materias activas para poder llevar a cabo esa producción, se las eliminan, pues realmente los están excluyendo del tablero de juego. Y eso se ha de tener en cuenta y se ha de demostrar en Europa y se ha de demostrar con datos. Es decir, todas estas políticas deben de llevar detrás informes en los cuales tengan unos datos veraces y desarrollados por entes científicos contrastados. Yo, si me permites, Curro, redondeo tu respuesta. ¿Vosotros consideráis que tenemos una entidad como es la EFSA absolutamente abandonada? Es decir, nos dejamos que la EFSA, en lugar de ser un modelo realmente maravilloso de avance y de seguridad, esté siendo machacado permanentemente con las ideas genéricas y los deseos más o menos oníricos de los representantes de determinado segmento del Parlamento, porque es impresionante, ¿eh? Es impresionante. O sea, un organismo de una calidad extraordinaria, tanto profesional como técnica, que esté ninguneado por 4 chalaos que se nos ocurre decir que prohíban tal cosa. Y esa gente probablemente no conoce absolutamente nada, no ya de la EFSA, sino ni siquiera del propio procedimiento, del propio sistema de producción sobre el que quieren machacar, ¿no? Yo asistí otro día a uno de los múltiples webinars estos que vemos al ojo todos los días y realmente me resultó muy curioso porque era el representante español dentro de esta comunicación que se ha hecho de deseos, el que ya de partida empezaba, bueno, claro, estos son nada más que ideas, tendencias. Bueno, a mí me parece que no se paga un político por hacer ideas y tendencias. Yo creo que tienen que ser un poco más serios, ¿no? Ellos pueden tener un objetivo a 10 años y después fraccionarnos, irnos dando las píldoras, pero no soltar un objetivo a 10 años de un 50%, porque es que esa es una ridiculez. O sea, es que eso no se puede cumplir jamás, ¿no? Y luego tener que rebajar cada campaña. No sé, a mí me parece un poco escandaloso. Como tantas otras cosas, ¿eh? Porque yo creo que hay muy poca seriedad cuando se habla después del
el más con menos y mejor, pues vale, queda precioso, pero hay muy poca gente que de verdad sepa qué queremos decir cuando nos comprometemos con eso, ¿no? O sea, porque podemos hacerlo y mejorando todo lo que se pretende mejorar, porque es que lo que estamos haciendo ahora con este proyecto, por ejemplo, ¿no? Y los resultados de nuestro trabajo, pues estos resultados te están diciendo cómo podemos hacer una mejora muy importante trabajando de otra manera, sin necesidad de que cambiemos el color del mundo, ¿no? Trabajando con tecnología que tenemos hoy en la mano y que, bueno, va a ir siendo cada vez más, más frecuente en la medida que haya un mercado para ello. Que no sé, a mí me descomponen bastante estas declaraciones maximalistas y sobre todo tan desviadas, ¿no? O sea, tan fuera de la realidad. Bueno, en este caso estoy totalmente de acuerdo contigo y simplemente yo creo que al igual que sucede con otros estamentos políticos, cuando se habla de política agraria se debería de tener más en cuenta a los productores y a todo tipo de productores, no solo a algunos tipos de productores. Y en este caso creo que desde hace mucho tiempo hay una gran parte de los productores en superficie a los cuales no se le tiene en cuenta, y esa es mi opinión personal, o no se le tiene en cuenta de la manera que se le debería de tener en cuenta. Y ese es el problema realmente, y no se da que es que pueden dejar fuera de juego a más del 70 al 80% de los agricultores europeos. Sí, yo recuerdo un modelo de desarrollo del mundo que está representado con el volumen de la población, ¿no? Y es muy curioso como de aquí a 50 años Europa no es ni el ombligo, no se nos ve. Y el desarrollo brutal de Asia y de África se come Europa. No somos nada ya, ¿no? Es una forma muy clara de ver cómo las utopías nos pueden llevar al desastre, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues tenemos no solamente a nivel europeo, pero en general a nivel mundial, pues hay entidades que pelean desde hace muchísimos años por mejorar la productividad y basados en la genética, ¿no? Como el CIMIT, y no solamente en países aventajados, sino en países más bien en desarrollo, ¿no? Es decir, que realmente hay herramientas que sabemos cómo utilizarlas. Otra cosa es después lo que ocurra, ¿no? Y que desde el sillón calentito y bien pagado se tomen decisiones cuando ni has pisado el campo, ¿eh? Yo recuerdo a un comisario que vino aquí a Andalucía y mordió una aceituna directamente, o sea, buscando el sabroso aceitunita liñana. Claro, sí, es así. Esa imagen yo creo que la tenemos todos. La verdad que se quedó bastante en la retina de todos los que la vimos. Sí, yo quería comentar que el tema, la separación que hay, la disrupción que hay entre el campo y lo que es la administración europea es notable. De hecho, bueno, si alguien tiene la ocasión de visitar las instalaciones del Parlamento, de la Comisión, pues puede ver que es un edificio enorme, interconectados entre ellos por pasarelas, y las pasarelas estas que son acristaladas, muy bonitas, muy espectaculares para uno que viene de un ámbito un poquito más rural, pues hay macetas con un diámetro de 2 o 3 metros con árboles y dices, es que aquí tienen las plantas en una séptima planta, en una octava planta de altura y tienen aquí un árbol que vamos, que el árbol este yo lo que no sé es cómo lo han podido meter. Y digo, si el que escribe las leyes ha estudiado Derecho y luego encima, digamos que los árboles que está viendo o los cultivos lo está viendo en una maceta, pues ahí hay un paso que debemos desde todos los estamentos intentar formar, igual que nosotros intentamos formar a los agricultores, tenemos que intentar formar a los políticos, ¿vale? Y bueno, en esta andadura, pues también está el grupo operativo, ¿no? Con la jornada para el fomento de las políticas y los contactos que se tienen a nivel político, pues bueno, para intentar, en parte, formar e informar a los políticos para que tengan un mayor, digamos, un mayor número de datos con los que poder luego tomar unas ciertas decisiones que afectan de una manera grande
al ámbito rural, ¿vale? Y luego, por otro lado, sí que quería comentar que el tema de que, por ejemplo, Sergio lo ha comentado al principio, y en el grupo operativo también hay otros aspectos, como son la tecnología que hay en los fertilizantes o el uso de agricultura de precisión. Todas estas herramientas, digamos, más tecnológicas, al final van a ser las que nos permitan ser competitivos en un mundo en el que las reglas de juego no son iguales para todos, ¿vale? Porque nosotros estamos compitiendo con países en los cuales las condiciones son muy diferentes y en Europa hay una legislación grandísima con muchas restricciones, pero luego a los productos que vienen de fuera no se les mira con la lupa con la que se les mira a los productores de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la única solución que tiene el agricultor es rebajar costes, intentar agruparse y aplicar la tecnología, porque con la tecnología y la formación es la única manera que podemos optimizar ese uso de recursos y en la medida que el clima nos deje, pues, o las precipitaciones o la lluvia, pues optimizar la producción. Totalmente de acuerdo. Yo realmente creo que uno de los grandes fracasos, en mi opinión, es el grado o sea, la poca eficiencia que ha habido en general en el mundo cooperativo, ¿no? Así que estoy hablando ya de hace muchos años, ¿no? Ahora se ve que, bueno, es evidente que empieza a ser mucho más profesional, que hay entidades además que tienen una gestión muy de empresa, pues como es real, porque se trabaja para un mercado, no se trabaja para la satisfacción de la familia, sino para un mercado. Pues es evidente que todo lo que sea unión, lo que sea tener buenas gestoras buenos gestores de cooperativas, pues facilita mucho las cosas, ¿no? Tanto en lo que es el avance tecnológico, es decir, la capacidad para utilizar servicios, como sobre todo lo más importante, para defender una buena comercialización. Que los volúmenes son importantes, la homogeneidad es importante. Eso no nos dolerá el repetirlo cada vez, porque es verdad que es el lote homogéneo lo único que permite pelear y defender un precio. La heterogeneidad, las entregas absolutamente absurdas, todo ese tipo de cosas hay que descartarlas, porque hacen crear una cultura de resistencia donde no tenía por qué haberla, ¿no? Donde tiene que ser de confianza. Es decir, lo bonito de ese proyecto, y ojalá lo veamos ya implantado realmente en la vida real, lo bonito de ese proyecto es precisamente que se comparte a lo largo de toda la cadena y en la ida y a la vuelta la verdad de cada fase, ¿no? Porque, como decíamos antes, hace falta años para salir, pero es que cada año va a haber una gaita diferente en una zona diferente, ¿no? Es decir, que la agricultura no permite una regularidad como es la industria. No, eso no existe en la agricultura. Pero ¿que podemos mejorarla? Sí. Que además podemos, haciendo una gestión mucho más lógica de nuestro almacenamiento y sobre todo de nuestros lotes los lotes de producción, también, es evidente que también. Y que para eso el movimiento cooperativo es la solución, pues también. Y demasiadas evidencias que conocemos hace más de 50 o 60 años de manera ya amplia y que no acabamos de ver, ¿no? Hay ejemplos notables, pues el caso de COP o de AENE, es decir, de empresas es decir, de cooperativas que han cogido ya el segundo nivel, en el que realmente la parte fundamental es la comercialización. Es decir, que trabajan la de segundo grado trabaja para comercializar y, por tanto, se preocupa de que en la producción, las de primer grado integradas, se haga de la manera más optimizada posible, ¿no? Y que toda esa cadena de transferencia existe, pero todavía no lo suficientemente extendida como para que sea del mismo nivel, digamos, de eficiencia, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que tenemos que seguir, los que estamos en el sector y que nos preocupa y nos duele, no digo los fracasos, las deficiencias o los retrasos, pues debemos de insistir cada vez más, ¿no? Tenemos una pregunta de parte de la audiencia de Mariano Nogales García, que es profesor del Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de Valladolid. Mariano pregunta, o le gustaría saber cuántos años, si se va a continuar con estos ensayos sobre esta misma parcela, en ese caso, cuántos años, y si el programa de abonados se va a mantener en el tiempo. Bueno, si quieres puedo... Sí. Bueno, nosotros lo que son los ensayos de fertilización, que es lo que hablaba del programa de abonado,
llevamos ensayando estos tipos de abonados pues muchísimos años, no solamente durante el proyecto, sino con la Universidad de Córdoba y con la Asociación de Agricultura de Conservación. Como es de Valladolid, también estamos ensayando con Itagra, que está en Palencia. También tenemos campos de ensayo ahí, hemos tenido campos de ensayo por toda España y normalmente lo que nosotros vinimos aquí a aportar ese valor añadido que aportamos conociendo España y qué tipo de fertilizantes iba el mejor debido al conocimiento que tenemos de los fertilizantes. Por lo tanto, nuestra idea en esos manejos van a ser esos, que luego a medida que vayamos desarrollando nuevos productos que sean mejores que los que tenemos, pues los iremos introduciendo en nuestro portfolio, intentando introducir, que es como hacemos, a ver cómo podemos mejorar, porque como bien es sabido, no es lo mismo la climatología en el norte que en el sur, a veces recomendamos un fertilizante u otro fertilizante, pero la estrategia o el modo de operar a lo largo del plan de fertilización, tomamos como base lo que son las buenas prácticas, una siembra directa, unos productos inhibidos, dependiendo de la zona, o cogeremos un equilibrio y un inhibidor u otro, y luego un bioestimulante, y también dependiendo de la zona, aunque normalmente por el rendimiento económico que tiene. El trigo, pues apostamos por el FOR en este caso. Bueno, en cuanto a los campos demostrativos, las fincas experimentales de la Universidad de Córdoba realmente se cultiva de esta manera en su totalidad. O sea que eso seguiría, yo creo que desde el norte, en la Universidad de Navarra, creo que hay intención de mantenerlo, aunque el proyecto termina. Pero ahora mismo nuestros esfuerzos lo que lo estamos focalizando sobre todo en el proceso de certificación. Hacer un proceso de certificación que sea interesante para la industria. Creo que ahí José María tiene muchísimo más que aportar que yo. Que promueva que la industria se agregue a esa certificación y creo que lo estamos consiguiendo, ¿no, José María? Sí, no, es así. Es decir, que cuando entras en un mundo en el que yo, pues la mayor parte de mi carrera la he desarrollado en el mundo de las levaduras, por tanto, pues he tenido clientes y he visto el desarrollo tan gigantesco y tan importante que ha tenido la panificación en España, ¿no? Entonces tengo buena relación y conozco muy bien cómo va el sector. Entonces, realmente es así. Es decir, que voluntad hay, interés también. La dificultad siempre es, como digo, arrancar, ¿no? Entonces, los proyectos tienen un pequeño defecto y es que son de dos anualidades y ya si encima se pierde más de media anualidad para estudiar todas las propuestas que hay y finalmente decidir quiénes son los que pueden o los que van a ser ganadores, digamos, de la convocatoria, pues realmente se queda muy corto, ¿no? Se queda muy corto. Y pues nosotros tenemos ahora esa dificultad de decir, bueno, vamos a seguir el año que viene igual. Pues hombre, en la medida de lo posible, el que tenga disponibilidad para seguir plantando algo y nosotros hacer las evaluaciones, pues seguiremos. Pero lo ideal es que ya pudiéramos empezar a hacer un proyecto realmente con Carrefour o con cualquier otro operador que esté interesado de cara a la próxima campaña o al menos a la siguiente, ¿no? Sí, porque quizá ahora nos va a venir un poco apretado, sobre todo por cómo están las circunstancias tras nuestro confinamiento obligado, ¿no? Y también el temor que hay que en el otoño tengamos repuntes y demás, ¿no? Ahí yo veo una ralentización, no un abandono, ni mucho menos, pero sí una ralentización. Entonces, bueno, pues de todas formas, la ETC ha peleado siempre contra viento y marea y va a seguir defendiendo esto y promoviéndolo tantas veces como pueda, ¿no? En este mismo proyecto, en su extensión, en su aplicación real al mundo comercial ya, o en cualquier otro de los que estamos ahora mismo pues desarrollando para poder presentar a las siguientes convocatorias. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien quiere aportar alguna cuestión más, porque vamos a ir cerrando ya. Y bueno, pues si nadie tiene más que aportar sobre el tema, pues agradeceros a todos los ponentes que el haber estado presentes. La verdad que ha sido una mesa redonda muy enriquecedora y bueno, espero que la audiencia, pues que yo pienso que sí, pues yo creo que ha podido sacar muchísimas conclusiones positivas sobre lo que se está realizando en el marco del grupo operativo. Me gustaría desde la Asociación Española de Agricultura y Conservación de Suelos Vivos, pues agradecer la oportunidad que se nos ofreció de formar parte de este grupo operativo. Pensamos que los resultados que se están alcanzando en este sentido a lo largo de estos casi dos años que llevamos de
transcurso pues son muy positivos. Pensamos que tienen mucho recorrido, y se pueden... y espero que el Ministerio tome buena nota de este grupo operativo, de los resultados, esperando pues que se pueda dar continuidad. Bueno, como ya se está diciendo, se están haciendo sobre la base de ensayos y de parcelas experimentales que llevan tiempo en siembra directa, con estrategias de fertilización muy interesantes, ¿no? Y bueno, que en ese sentido, pues yo creo que se está demostrando que la sostenibilidad, no solo medioambiental, sino también económica y social, pues se garantiza, ¿no? Me gustaría también agradecer, aparte de a Francisco Márquez, a Sergio, Manuel, Alejandro y José María, su presencia en esta mesa redonda, también a Rosa Gallardo y a Jesús Gil por su presentación, por su participación en la inauguración. Para nosotros siempre es un placer que la universidad y la escuela pues siempre auspicien de alguna manera pues los eventos en los que organizamos, ya sea en una ocasión pues desde la asociación o como el que estamos ahora en colaboración conjunto con otras entidades del sector. Me gustaría comentar que la jornada termina hoy, pero no es un punto y final, es un punto y seguido, porque tendremos ocasión de volver a hablar, en este caso, de fomento de políticas para la sostenibilidad del sector en el ámbito del desarrollo de la explotación del cereal la semana que viene, el día 1 de julio, donde está previsto un nuevo seminario, también online. Bueno, podría ser de otra manera en la época que nos está tocando vivir, el día 1 de julio, así que invito a todos los asistentes a que también se unan. Soy consciente de que, bueno, estamos viviendo un periodo donde hay una gran cantidad de seminarios online, pero estoy seguro que si se meten tanto en la página web del grupo operativo como en la página web de este caso de la asociación o de la entidad que conforman parte del grupo operativo, pues pueden ver que el elenco de los ponentes que van a estar en esta jornada pues es muy interesante y sobre todo pues hablar de temas de política, de fomento de política en el marco en el que ahora estamos viviendo, donde se están debatiendo lo que va a ser la nueva PAC post-2020, aunque entrará seguramente en vigor a lo largo de 2023, en el marco de estas estrategias que hemos hablado de la granja a la mesa, estrategia de biodiversidad, pues seguramente pues intentaremos que la gente que participe dé un poquito de luz sobre todo aquellos asuntos que son todavía conllevan una gran carga de incertidumbre, ¿no? Se están hablando mucho del Plan Estratégico Nacional, de los ecosistemas, que además formarán parte de esta nueva PAC que está alumbrada en esta estrategia un poco donde se están limitando el uso de insumos de una manera tan importante, en fin. Y luego también comentar que el día del 6 de julio habrá una jornada final de este grupo operativo, una jornada colofón después de estos 2 años de transcurso del proyecto, pues con participación de gente del Ministerio y que, bueno, pues yo creo que en breve, si no lo está ya, estará el programa visible a través de la página web de Innovatrigo, a través de las redes sociales y que también animo a los participantes, a los asistentes a que se unan también, donde se expondrán los resultados definitivos del proyecto y también con una participación muy interesante de diversos agentes del sector a nivel nacional. Recordar que existe un material que se ha desarrollado a lo largo material de difusión que se ha desarrollado a lo largo de estos 2 años y que, bueno, pues los asistentes si han tenido ocasión de dejar la dirección de envío, pues desde la asociación les remitiremos este material, pues bueno, pues donde podrán ver tema de las buenas prácticas que se están desarrollando en el proyecto, la guía, etcétera, y que, bueno, pensamos que puede ser de utilidad. Yo, por mi parte, sin más, volver a retirar mi agradecimiento a los ponentes participantes, agradecer la asistencia de todos los asistentes y, bueno, pues les emplazo a la próxima jornada del 1 de julio y después también a la jornada del jornada final del 6 de julio. Muchas gracias a todos y buenas tardes.